bienaventurados los pacificadores. Y ahí lo determina enfáticamente por qué. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijo de Dios, consideramos, de acuerdo a la Escritura, que todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador es un hijo de Dios. Amén. Porque Jesús lo dijo así. Se le ha dado poder, potestad, derecho de ser llamado hijo de Dios. Este título, según su significado en esta bienaventuranza, es distinto significado a la expresión o en la expresión de primera de Juan o de Juan capítulo 1 verso 13. En este tiempo era la época que Jesús usó el título honorífico más elevado que podía asignarse a una persona. Ya los griegos, los romanos elevaban a este título a ciertos personajes por sus deidades. Pero en esta ocasión Jesús se presenta y no olvide nunca el entorno de estas bienaventuranzas. Un pueblo que gobernaba, un pueblo que controlaba y dominaba en grande manera, dejando y estableciendo una influencia muy grande en el corazón de los seres humanos. Y me refiero a la cultura griega, lo que más tarde se uniera la romana, que sería la grecorromana, alimentando el ego del hombre, elevándolo, poniéndolo en una posición muy elevada, y esto vino a crear mucho orgullo, mucha jactancia, soberbia en los hombres. Los judíos esperaban un libertador que viniera en un corcel, en un caballo blanco, vestido de guerrero, pero aparece en la escena un personaje por demás con mucha atracción hacia el pueblo y vestido de una vestimenta indumentaria común de aquel tiempo, una túnica, y que cuando entra a Jerusalén para ser proclamado como rey, no traía una indumentaria de guerrero, mucho menos tenía un corcel, sino lo hace en un burro, un animal de carga, un animal que quizá era el de más alcance entre la sociedad, hablando para poder adquirir una bestia, era el burro. Así que contrasta la imagen de un libertador con la imagen que tiene la sociedad de ese tiempo. Un Alejandro Magno o Alejandro el Grande, emperadores como Nabucodonosor, como el de los idumeos, grandes generales, capitanes. Aparece un hombre y les dice: bienaventurados los pacificadores. Una enseñanza que viene a contrastar fuertemente con la cultura de esos días. Y para que vayamos entendiendo un poco mejor por qué Jesús usa el término pacificador, es un adjetivo y significa que pacifica, que establece la paz. Un pacificador es una persona que establece la paz.
Una persona que lucha por la paz, sea a nivel familiar, sea a nivel social, político, religioso, a nivel mundial. Se han levantado a lo largo de la historia muchos personajes tratando de establecer la paz entre los seres humanos. ¿Dónde podemos colocar a un personaje de esta categoría? A un pacificador. Pacificar es establecer la paz entre los bandos en conflicto. Establecer la paz donde hay guerra. Reconciliar a grupos que están opuestos. Es tratar de asentar las paces. También es sosegarse y aquietarse las cosas sensibles. ¿Cuántos están relacionados con el término sosegarse? ¿Pocos? Sí. La gente de antes, la gente más adulta, yo me recuerdo mi abuela Gavina, la mamá de mi padre, cuando andábamos un poco hiperactivos corriendo ahí en la casa, decía: asosiéguense, muchachos. Y nos quedábamos: hoy que me asosieguen, decíamos, y nos comenzamos a reír, porque no era muy común, era más común el apacíguate, ¿verdad? Con el zape. Pero la abuela decía: asosiéguense. Es aquietarse. Aquietarse. En esta mañana ustedes están en paz. Allá abajo no hay paz. ¿Sí ven la diferencia? De la paz, de la tranquilidad, de la gente sosiega. En este capítulo 5, mientras Jesús continúa hablándole a sus discípulos, en su primer seminario les dice: benditos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que si alguien no es pacificador, será llamado hijo de, ¿verdad? Y ahí usted le pone el adjetivo calificativo que usted desea. El pacificador será llamado hijo de Dios. Encontré estos comentarios o estadísticas de lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Claro, quizás no son exactos, pero son aproximaciones, hablando de la paz. Dice este comentario: en 4000 años de historia escrita, el mundo solo ha tenido paz un 7% del tiempo. 286 años, o sea, el 7% son 286 años entre 4000. 8000 tratados conocidos se han firmado y lo mismo se han roto. Lo triste es que desde el primer siglo muchas de estas guerras han sido en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de la iglesia, en el nombre del Santo Imperio. Las cruzadas, la Segunda Guerra Mundial en Alemania, sin siquiera ser sancionadas por nuestro Dios. En 4000 años, solamente 286 años han sido considerados como de paz. Pero escuche esta otra, según A. Cagliani, de la Facultad de Historia de Buenos Aires, dice este hombre: en los últimos 5000 años de historia, la humanidad solo estuvo 900 años en paz.
en los cuales los hombres en ese periodo de paz se preparan para el conflicto siguiente. Más de 8,000 tratados de paz se han firmado en el transcurso de los últimos 35 siglos. Desde 1945, finales del siglo XX, se disputaron 140 guerras con 13,000 millones de muertos. O sea, que estamos en un mundo que desconoce casi por completo lo que es estar en paz. El problema es que nosotros formamos parte de esa sociedad, o la iglesia ha formado parte de esa sociedad. Jesús prometió una cosa. Dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor. O sea, que el mundo da cierta paz, según vemos, por medio de los tratados. Pero que en este espacio de tiempo, de paz, de tranquilidad, lo que están haciendo es organizándose y preparándose para el siguiente conflicto. Donde no está Dios, siempre habrá conflictos. Aún donde está Dios, también hay conflictos. Amén. Porque la iglesia no ha estado absenta. ¿Se dice absenta? ¿O absuelta? Exenta, gracias. De problemas, de conflictos. ¿Sabe usted por qué está tan dividido el cuerpo de Cristo en denominaciones? Porque no hay paz. Por los conflictos que se suscitan en medio de la iglesia, por mi forma de pensar, por mi forma de creer, por mi forma de aplicar, por mi forma de hablar, se han ido haciendo muchos grupos hasta el día de hoy. Desde el año 1000 después de Cristo hasta el año 2000, se calcula que las guerras han causado unos 148 millones de víctimas, casi las 2/3 partes durante las contiendas habidas en el siglo XX. Hasta la primera mitad de este siglo, se estima que 9 de cada 10 víctimas eran soldados. En la segunda mitad, esta proporción varía hasta que a finales del siglo XX, 9 de cada víctima son los conflictos armados, o los conflictos armados son entre civiles. Y hoy estamos viendo la suma alarmante de muertos en nuestros países. Amén. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, Santo Domingo, y por ahí, sígale. ¿Cuánta muerte? En este país hay muchos muertos también. ¿Amén? Tratan de minimizar la situación, pero es alarmante. Es alarmante. Ahora, surgen 4 preguntas que quiero dejarle en su mente y en su corazón. Y usted podrá analizarlas, estudiarlas más después. ¿Por qué hay tanta hostilidad y derramamiento de sangre? ¿Por qué la historia de la iglesia a menudo está llena de peleas y divisiones? ¿Por qué hay familias que se apartan y caen? ¿Por qué las razas, tribus y naciones del mundo viven peleando entre ellas?
cuando hablamos de hostilidad y derramamiento de sangre, hermano, pues es obvio lo que vemos, ¿no?, en las noticias. La historia de la iglesia, como les decía. A mí me tocó vivir muy adolescente un periodo, un momento donde iglesias de un concilio, surge un conflicto tan grande, mis amados hermanos, tan triste, que quisieron quemar el templo. Los santos hermanos, hijos de Dios, golpearon al pastor, y el pastor, pues nada mucho, no se dejó, pues dijo, pues ahí vamos. Qué triste. Las primeras planas de los periódicos llenaban con la noticia: la iglesia tal y el pastor tal y los miembros tales liados a golpe, quemando el templo. ¿Cómo? Los que somos llamados a ser pacificadores cayendo en esta situación, hermano. Sí. Y eso es poco. Eso es poco. Para lo que se vivió en los 1500, en los 1300, cuando los hermanos iban a la iglesia, pero eran capaces de desenvainar la espada y pelear con el grupo contrario de hermanos. Los anabautistas contra los metodistas, contra los wesleyanos, contra los cuaqueros, contra estos, sacaban espada y mataban. Bendito sea Dios que ustedes no cargan espada. Pero cargamos una lengua. De samurái, ¿verdad? Con filo por los dos lados. Hermano, es triste. Ahora, lo terrible es cuando hay conflicto en la familia. Eso es lo más triste. Que no hay paz en la familia. Que hay contiendas. Que hay el dime y direte, o direte y dime. Por ahí va la cosa. En la familia. Que fulano no le habla a fulana y que mangano no se habla con sutano, y que el papá no le habla a la hija y que la hija no puede ver al papá, y que el esposo no puede ver a la esposa, y que no se hablan, pero viven juntos bajo el mismo techo. Dijera alguien, ¡qué cruel! ¿Se fueron? No se han ido, ¿verdad? Aquí no hay mucho entretenimiento. ¿Sabe? Vuelvo, recalco, repito, enfatizo. Vamos para el cielo. Amén. Vamos. Pero hay tantas cosas que tenemos que arreglar. La Biblia nos cataloga como pacificadores. ¿Son las 10:03? Esta cosa mía se quedó con el horario.